de Viena, que defienden los privilegios de la nobleza. ¿Cuáles son los privilegios de la nobleza? Cobrarle impuestos a los campesinos, cobrar impuestos acá, tener cargos públicos, manejar el ejército, no tener que ser juzgado por un tribunal común, sino por el tribunal de pares, que el ser juzgado por tribunales de pares no significaba que termine su código genético, sino que el heredero que seguía tenía, digamos, bastantes recursos y seguía ocupando ese lugar. En palabras de los japoneses y los samuráis, hay una película muy linda que lo marca muchas veces, que es los 47 Ronin, que son los samuráis que para vengar a su jefe asesinan a un noble que se quedó con el condado del jefe en un casamiento forzado con la hija del jefe. Y estos tipos van y lo asesinan y después van y se entregan al emperador que les había prohibido la venganza. Aún así, estos se frenan ahí y, digamos, el honor de los japoneses hacía que si ellos primero cumplieron con su señor y eso salvó su honor, y habían desobedecido al emperador y eso era un castigo de muerte, que tenían dos opciones: o se suicidaban ante el emperador o lo cocinaban en aceite invierno, aceite hasta que murieran por el aceite que les quemaba el cuerpo. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a tener, en esa película, el emperador dice al jefe de los guerreros samuráis, que defendió a todo el pueblo y defendió el honor de su señor, que había sido acusado injustamente y obligado a cometer el suicidio, el harakiri, como le dicen los japoneses. Eso dice el tipo: bueno, nosotros no podemos dejar que una sangre tan digna y tan honrosa perdamos el aporte de esta sangre a la nación japonesa. Por lo tanto, al hijo de él lo perdonan de la muerte y lo obligan a seguir siendo samurái y mantener el código genético de la familia. Y eso es para entender un poco lo que es el nacionalismo, que es una cosa que nosotros no la tenemos en el mismo nivel arraigada, porque, digamos, los jefes, los señores nuestros, que son dueños de la riqueza y todas esas cosas, una gran parte no considera que los demás seamos de la misma nación. Eso no pasa ni con los escandinavos, ni con los eslavos, los polacos, los croatas, los rusos. Entonces, eso es una cuestión que hace que los clanes guerreros de Europa sigan teniendo todavía todo ese sistema de lealtades, que nosotros, con el tema de la deseducación que tenemos y el tema de romper las familias y las tradiciones familiares, ha sido más difícil. Pero ha sido difícil, por ejemplo, cuando dicen después de que echan a Rosas, vamos a tener la Constitución aprobada por todos, que todos creen que la Constitución es una buena cosa, y después vamos a tener la traición de Urquiza en la batalla de Pavón, que entrega a los federales básicamente al presidente Derqui, que tiene que rendirse, presentarle la renuncia a Mitre. Mitre se nombra a sí mismo presidente y manda a atacar a todos los federales. Y luego de eso, junto con Brasil, Inglaterra y Francia, declaran la guerra al Paraguay, y esa guerra del Paraguay va a ser no solamente la muerte de 9 de cada 10 varones paraguayos, sino que va a ser también la muerte de todos los caudillos. No, los caudillos, sí, mueren varios caudillos, pero, digamos, mueren básicamente los gauchos de las provincias federales que habían defendido fuertemente el proceso de independencia y su derecho a poseer la tierra. Porque, digamos, el sistema de posesión de tierra cambia con la Constitución del 53, pero ¿quiénes dan la propiedad de la tierra? El gobierno que estaba, que era el de Mitre. Entonces, fíjense ustedes que en nuestro país, en nuestra ciudad, nosotros siempre estamos pidiendo terreno, algunos vienen y ocupan, no hacen cosas así, pero nuestra ciudad ha repartido mucho terreno. Cuando vino mi abuelo acá, para 1920, el pueblo de Comodoro Rivadavia llegaba hasta la calle Francia. Y toda la zona norte de lo que es, ¿cómo se dice?, el club náutico que está acá a la salida de la ciudad, hasta, qué sé yo, para el norte, es todo de las compañías particulares, como ser YPF la primera, que no era particular, era el Yacimiento Petrolífero
era yacimiento fiscal primero, y ya con el gobierno radical y con el general Mosconi, toman el sistema de una compañía petrolera integrada desde la producción a la venta de la materia prima, con un apoyo muy importante que ya lo tenían desde la revolución, digamos, la huelga anarquista en 1917, que era una proveeduría que venían los barcos del gobierno y le daban la comida a los trabajadores ahí al precio igual de Buenos Aires, y viviendas para solteros y casados. Bueno, ese mismo sistema replican todas las petroleras, y ese sistema no lo inventan los comunistas o los peronistas, es un sistema que inventa un señor que es un genio de los industriales norteamericanos, que es Rockefeller. Entonces, cuando en History Channel 2 se ven, tienen un programa y una serie que son los grandes industriales de Estados Unidos y todo eso, va a salir Vanderbilt, va a salir el que hace el hierro, no me acuerdo ahora el nombre, y va a salir también Rockefeller, y va a salir Henry Ford. Entonces, la gran fuerza de estos tipos, que son inteligentísimos, buenos organizadores, inventores de cosas, todo eso, es que ellos quieren que sus trabajadores estén bien y cómodos, y como dice Henry Ford en la crisis del 30, él le aumenta el sueldo a sus trabajadores para que todos sus trabajadores puedan comprar un auto. Y ahí fíjense que se movilizan todos ellos. Entonces, eso es muy diferente a los señores terratenientes de América Latina, que venden materias primas explotando a los trabajadores y en primera parte lo sacan. Una de las ventajas que tenemos nosotros es que, como todos los nativos nuestros eran muy aguerridos, ellos necesitaban que venga mano de obra un poco más civilizada, y van a traer mano de obra europea, a la cual, digamos, el artículo, digamos, en el preámbulo de la Constitución dice que todos los hombres que lleguen al suelo argentino, todos los hombres de buena voluntad pueden venir al suelo argentino. Me dicen, pero no lo leí, hay que leerlo de nuevo, que el artículo 125 de la Constitución le garantiza eso, pero a todos los hombres europeos. Entonces, obviamente, en la inmigración que vinieron algunos árabes, algunos sirios, algunos turcos, que básicamente, como los traían Inglaterra, los tomaban por europeos. Entonces, eso, digamos, nos da algunos problemas sociales, que es que, por ejemplo, hay una crisis económica muy importante porque bajan las materias primas. Entonces, los señores terratenientes que alquilaban las tierras quieren embargarle los instrumentos de trabajo, y quieren embargarle la cosecha y cobrarle muy caro. Bueno, ahí vamos a tener un par de revoluciones. Una va a ser el grito de Alcorta, de donde sale la Confederación de Entidades Rurales Argentinas, que es de los pequeños productores que tenían tierra, pero digamos no tenían la misma cantidad, y se organizan así, son inmigrantes. Va a surgir de ahí también la Revolución del Parque, que va a dar origen a la Unión Cívica Radical, y vamos a tener ahí, digamos, reacciones importantes de los trabajadores europeos, porque, digamos, con el proceso del imperialismo y todo, ya en Francia se había retomado la Revolución Francesa. Y creo que les he dicho ya antes que los campesinos que le cortaron la cabeza a los señores terratenientes se repartieron la tierra y eran soldados de Napoleón. Cuando Napoleón elimina al sector de izquierda, que era el más revoltoso de Francia, en Tolón va con su ejército y sus cañones y los arrasa en un ratito. Era muy buen guerrero y tenía muy buenos soldados. Había vencido en todas las batallas que había llegado, y eso le hizo ascender muy joven a un puesto importante en el esquema de la revolución. Y de hecho van a sacar instituciones de la República Romana, como era el consulado, donde reparte el poder con otro cónsul. En este sentido, el amigo, ¿cómo que se llama? El amigo Napoleón va a darle la tierra en propiedad a la familia de sus soldados, y esos campesinos franceses van a tener la propiedad de la tierra hasta el día de la fecha. ¿Qué significa eso? Que ellos van a tener impuestos muy altos para que el trigo, el ganado, la comida, los productores de comida agrícola de otros lugares del mundo no entren en Francia.
entre ellos nosotros los argentinos. Entonces, nosotros no le podemos vender a los franceses. ¿Y quiénes son los que venden? Bueno, en ese sentido, los ingleses armaron muy bien las compañías de barco que transportan la mercadería y no solamente eso, sino que a eso sumamos los seguros que cobran. Ellos, digamos, compran la mercadería con un pagaré, el pagaré lo pagan después que venden la mercadería, entonces tienen negocios y financieros muy grandes donde en una sola compra llega el barco, venden la mercadería del barco, agarran la plata y pagan en plazo el resto y ellos tienen una ganancia muy importante. Entonces eso va a ser lo que desarrolla Inglaterra. Sin hablar que ya habíamos hablado que uno de los elementos que les permite ganarle la guerra a Napoleón es el tesoro que se llevan del Río de la Plata, que les permite financiar la guerra contra Napoleón desde 1806, que se llevaron el tesoro del Río de la Plata, hasta 1814, que es la derrota de Waterloo de Napoleón. Bueno, en ese sentido, digamos, se organizan, cuando los Borbones organizan esto, organizan por ahí virreinatos y por ahí capitanías generales. Las capitanías generales tenían que ver con un sistema militar más importante, con un régimen, con un general importante a cargo y con un ejército fuerte y una marina fuerte. Entonces, las capitanías generales va a ser la de Chile, que está peleando contra los araucanos, la de Venezuela, que no sé con quién está, que tiene que frenar a los piratas, y alguna otra que está por ahí con el mismo sentido. Entonces, estas capitanías, vamos a ver que primero participan de la revolución y todo, pero que la estabilidad que consigue Chile tiene que ver específicamente con el hecho de que el que soporta la carga de la guerra contra las potencias europeas son los países atlánticos. En el Pacífico no irrumpen tanto. De hecho, creo que ustedes tenían un artículo, o una de las preguntas era ¿cuántas invasiones europeas tuvimos? Bueno, Venezuela tuvo invasión para cobrarle, tomaron lo que es la Guayana belga y la Guayana holandesa y la Guayana francesa, todavía tienen una cabeza de playa esas potencias de la OTAN al norte de Brasil, y por eso también, digamos, el cuestionamiento al manejo que hizo Bolsonaro del Amazonas, porque deforestó mucho y eso complica el tema de el cambio del medio ambiente que hace mucho daño al mundo. Pero convengamos que como se dice, el mercado común europeo y Estados Unidos son responsables del 70% de la contaminación ambiental y además de la explotación de todos los recursos que tiene Sudamérica, porque por ejemplo a Chile lo mantuvieron mucho tiempo con la guerra de Chile contra Bolivia y Perú era por las minas de salitre. ¿Por qué eran importantes las minas de salitre? Eran importantes porque era un elemento básico para hacer pólvora. En la Primera Guerra Mundial los pobres alemanes tuvieron que hacer pólvora sintética y en la Segunda combustible sintético sacado del petróleo, lo cual demuestra por un lado el avance de la educación y de los científicos alemanes y por otro lado el hecho de que entraron tarde a la competencia internacional porque se unifica Alemania recién en 1870 después de derrotar al imperio francés de Napoleón III y no tienen acceso a las materias primas de los imperios, de Estados Unidos, que se quedó con todo, ¿cómo se llama esta porquería? Se quedó con todo Norteamérica y sacándole territorio a México. Digamos que el pobre México, la parte del norte, tuvo que bancarse solo el ataque de todos los norteamericanos con toda la tecnología que tenían, el armamento bueno y que tenían el visto bueno de Francia, Inglaterra, que eran los dos países más importantes. ¿Cómo sabemos que tenían el apoyo de Francia, Inglaterra y España los yanquis? Primero, porque los ayudaron en la guerra de independencia contra Inglaterra. Segundo, porque le vendieron muy barato, a precio de liquidación, Florida a los yanquis, que la vendieron en 5 millones de dólares. Y eso lo vendieron los Borbones de España. ¿Qué otra cosa hicieron estos buenos simpáticos de los Borbones? Los Borbones de Francia, que habían perdido Canadá a manos de los ingleses,
le van a dar la Luisiana, que es el río Mississippi, desde los Grandes Lagos hasta la ciudad de Nueva Orleans. Entonces, en este sentido, digamos, Estados Unidos no va a tener ninguna potencia francesa, digamos, europea, que le ponga límites a su expansión hacia el Pacífico. Por eso después la guerra con México, donde le sacan California, Texas, Kansas, Arkansas y Nuevo México, que era más de la mitad del territorio de Estados Unidos, y por el cual aún siguen peleando con los mexicanos. Vieron que tienen una muralla, tienen gente que mata y hace un montón de cosas con los inmigrantes sudamericanos que quieren llegar allá. Por un lado, digamos, tienen con sanciones bloqueado a Cuba, a Venezuela, y, digamos, golpeado a los demás países, con la protección que hacen a las bandas de narcotraficantes que hay, con el apoyo a la fuga de capitales y, digamos, la propaganda que hace, acabar que ellos son un país bueno, feliz y cantidito, que cualquier persona se puede realizar en Estados Unidos, que la gente se lo cree y quiere ir a Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos que eso de los inmigrantes, digan que los nuestros tienen que pasar ahí por tierra, ¿cómo se llama? Por el estrecho de Panamá, y lo que sufren, y después no los dejan entrar o los basurean. Digamos, peor le hacen a los países musulmanes y africanos, los europeos, que en el Mediterráneo no los dejan pasar, les hunden los barcos. Saben el último accidente, la cantidad de gente que mató. Pero recién ahora algunos de ellos se atreven a hablar específicamente que ese tema de los inmigrantes ilegales, básicamente Europa está envejeciendo su población y le faltan trabajadores jóvenes y todo eso, y ellos quieren llevarse trabajadores calificados de los países del sur, pero calificados bien, que sean capos en informática, capos en esto, buenos deportistas, cosas así.